Decía que la jurisdicción es la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Esta función, fundamentalmente, en un Estado de Derecho, en un Estado republicano y como democrático y de derecho como la República de Guatemala, que corresponde al organismo judicial, al Poder Judicial, y comprende no solo la facultad de administrar justicia, sino que también la creación de órganos jurisdiccionales, la distribución de la jurisdicción. Si nosotros analizamos el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, este establece, dice jurisdicción civil y mercantil. Salvo disposiciones especiales por la ley, la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Y el artículo 53 de la ley del organismo judicial Administración. El organismo judicial será administrado por la Corte Suprema de Justicia y el presidente del organismo judicial, conforme a sus respectivas atribuciones. Así es. Bueno, entonces la jurisdicción fundamentalmente es el administrar justicia. ¿Quién administra justicia? Los órganos jurisdiccionales, todas las judicaturas. Entonces, fundamentalmente, esta función recae en la República de Guatemala, en el Poder Judicial, el organismo judicial, a través de sus distintos órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Adolf Watch establece que la jurisdicción es un poder estatal que está dirigido al mantenimiento del orden jurídico civil. Vamos a analizar ahora los poderes de la jurisdicción. Y dentro de estos poderes de la jurisdicción tenemos un poder que se llama notio. El notio es el derecho que tienen los órganos jurisdiccionales de conocer una controversia o una cuestión litigiosa de tren. Notio es el derecho que tienen los órganos jurisdiccionales de conocer una controversia. Vocatio significa la facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio con las consecuencias que implican la incomparecencia a juicio, es decir, la rebeldía. O sea, el vocatio es la facultad de convocar a las partes, a los sujetos procesales, actor y demandado, a juicio con las coacciones y prevenciones y apercibimientos que establece la ley. Coertio es el empleo de medidas coercitivas o de fuerza por el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso. Para las personas hay apremios, o sea, sobre todo providencias cautelares como el embargo, el secuestro, la anotación de demanda. Si nosotros analizamos el artículo 178 de la ley del organismo judicial, dice apremios. Son aprevios, apercibimiento, multa, conducción personal que se aplicarán según la ley de infracción, salvo cuando la ley disponga otra parte. Dice, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales, 179, dice, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, excepción del apercibimiento, que se impondrá desde la primera resolución que se establezca por mandato del juez. Sujeto, dice, los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes, a los funcionarios, a los empleados que dependan del tribunal, en el mismo caso que los litigantes. Dice, esos son prácticamente los apremios. Y las medidas cautelares las tenemos en el artículo 527, que es el embargo. Dice embargo, podrá decretarse prohibitoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costos, por lo que efectos son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos en el proceso de ejecución. El secuestro, que dice que se cumplirá mediante el artículo 528, el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada al depósito a cualquier particular o una institución legalmente conocida.
con prohibición de servirse de ambos en el caso de la misma. De igual forma, se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles y movientes, derechos, acciones, que se constituyan, modifiquen o extingan cualquier derecho de los mismos. Entonces, cuando estamos hablando de un embargo, nosotros estamos limitando la libre disposición de un bien. Ese bien no se puede vender, no se puede transigir, no puede ser objeto de comercio. Y en el secuestro nosotros estamos desapoderando a la persona del adversario de un bien. Eso lo hacemos nosotros por la vía coactiva, ¿verdad? Bueno. Entonces, esas son las facultades para que nosotros obliguemos mediante medidas coercitivas a que las resoluciones dictadas por los jueces se cumplan, ¿verdad? Bueno, también tenemos como elementos de la jurisdicción, tenemos el judicium, que es la facultad del juez de juzgar y dictar una sentencia poniendo término a la litis con carácter definitivo con efectos de cosa juzgada. La facultad de juzgar y esa facultad de juzgar se tiene que tender con el objetivo de que el juez dicte una sentencia dirimiendo el conflicto, poniéndole fin al conflicto y estableciendo a quién le asiste la razón, y esto con efectos de cosa juzgada. Con efectos de cosa juzgada quiere decir que esto es agotada todas las instancias, la primera instancia, la segunda instancia y la sentencia ya firme en casación. Vamos a hablar ahora del executio. El executio quiere decir ejecución de lo juzgado, es decir, la ejecución de la sentencia, de las resoluciones judiciales de forma coercitiva. O sea, la sentencia también debe ser ejecutable, puede ejecutar. Entonces, este elemento de la jurisdicción executio establece que lo que un juez ha dictado en una sentencia y que ha sido basado en autoridad de cosa juzgada, es decir, que ya pasó todas las instancias, ya no es susceptible. Una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada quiere decir que ya se le han agotado todos los recursos que la ley establece, se encuentra en estado de firmeza, ya no se puede interponer ningún recurso y por lo tanto debe cumplirse. Entonces, executio es el elemento que va a ejecutar lo juzgado, va a ejecutar la sentencia, ¿sí? Y las demás resoluciones judiciales que sean susceptibles de ejecutarse de forma coercitiva. Bueno, dentro de las clases de jurisdicción, nosotros tenemos una jurisdicción contenciosa. La jurisdicción contenciosa es la jurisdicción que nosotros, pues la mayoría, conocemos, donde hay derechos en disputa, donde hay derechos controvertidos, donde hay una disputa, ¿verdad? Básicamente, entonces decía, la jurisdicción contenciosa es la que se encarga de administrar justicia en los procesos donde existe un derecho controvertido, es decir, existe una contienda entre los sujetos procesales, la contenciosa, donde hay una disputa. Porque recordémonos que también hay una fase normal del derecho, que ya hablamos, que es donde entra la jurisdicción voluntaria. En la jurisdicción voluntaria, fundamentalmente, la jurisdicción voluntaria administra justicia en la fase normal del derecho, es decir, no hay un derecho en estado de insatisfacción, no existe una pugna, no hay derecho controvertido, no hay disputa entre las partes. En estos procesos no hay oposición de parte contraria y lo que necesitan nada más es la intervención del juez para judicializar ciertos y determinados actos que la ley establece y cuya decisión del juez es importante porque son procesos preestablecidos en la ley que necesitan que el juez, el pronunciamiento del juez competente, por ejemplo, el divorcio por mutuo consentimiento, el cambio de nombre, la sucesión hereditaria, etcétera, etcétera, etcétera. La rectificación de partida, etcétera, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta acá. No le quedó claro. ¿Se escucha bien? Sí. Fíjese que yo he tenido algunos problemas, no sé si ustedes en sus casas, pero yo he tenido muchos problemas de conexión últimamente. Así que les ruego una disculpa si en algún momento se llega a trabar, ¿no? ¿Cómo? Si se llega a Sí, trabar, igual como que el internet está muy lento. les pido una disculpa, por favor, dentro de unos 10 minutos, recuérdenme que les tengo que pasar asistencia. Hoy vamos a tener que estar pasando asistencia porque nos están obligando, entonces ya, bueno, no es que nos obliguen, es un requisito que
que está en los reglamentos universitarios, ¿verdad? Entonces ya les voy a pasar el link para que se note. No escucho, alguien quiere hablar. No se escucha. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora, bueno, hablemos de la jurisdicción común. Esta es administrada con motivos de interés general, es decir, atractiva a todos los ciudadanos de la República de Guatemala. La jurisdicción común quiere decir que esta jurisdicción se aplica para todos los ciudadanos sin distinción alguna. ¿Sí? Es una jurisdicción, dentro de esta jurisdicción tenemos la jurisdicción civil y la penal, ¿verdad? Es una jurisdicción común. La cara inversa de la jurisdicción común, vamos a ver más adelante, la privativa. Entonces se conocen ciertos casos atendiendo a ciertas características especiales que se debe priorizar a ciertos grupos sectarios de la población. Por ejemplo, el derecho del trabajo es un derecho de jurisdicción privativa, ¿verdad? Porque se focaliza su atención específicamente en el trabajador y patrono y en los conflictos individuales y colectivos de trabajo. La jurisdicción especial es la administrada para ciertas causas, ciertas carpetas judiciales por razones especiales de privilegios sobre personas especialmente determinadas. Como la jurisdicción indígena, pues que nunca pues, entró en vigencia, ¿verdad? La jurisdicción indígena, que es una jurisdicción especial, ¿verdad? Solo para esta, nunca entró hubieron unas reformas a la Constitución Política de Guatemala hace unos 3 o 4 años, recuerdan ustedes, un proyecto de reforma muy ambicioso que no entró en vigencia, pero este es un ejemplo especial, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar ahora acerca de la jurisdicción común y la jurisdicción, eso ya lo habíamos hablado, perdón. Vamos a hablar ahora sobre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción extraordinaria. Esta se va a encargar de administrar justicia. Esto se refiere a casos, a todos los casos en general. Y la jurisdicción extraordinaria, que va a ser encargada de administrar justicia por autoridades distintas a las ordinarias, ¿verdad? Se van a crear ciertos tribunales para ciertas circunstancias, pero pues en materia penal, por ejemplo, eso está prohibido, ¿verdad? Que existan tribunales especiales, y no obstante eso existen. Hay tribunales de femicidio, tribunales de mayor riesgo, etcétera, que de conformidad con la Constitución, eso no se deberá dar. Tenemos la jurisdicción acumulativa o preventiva. Esta se otorga a un juez para que él conozca a prevención en lugar del juez competente, para que conozca ciertos asuntos a través de los cuales él debe remitir al juez de primera instancia. Esto se da cuando el juez de paz, por ejemplo, conoce a prevención ciertos asuntos, pues que tiene la obligación de remitirle las actuaciones al juez de primera instancia. Esto, desafortunadamente, podemos ver en esta jurisdicción acumulativa preventiva, se da específicamente en materia penal. Por ejemplo, que hay asuntos que son de competencia del juez de primera instancia penal, por ejemplo, y van a conocer, por ejemplo, no hay un juez de primera instancia penal en esos momentos de turno, en un fin de semana, entonces van a solicitarle ciertas autorizaciones para, por ejemplo, allanamientos, órdenes de aprehensión, por ejemplo, al juez de paz, ¿verdad? Para que él conozca prevención, o por ejemplo, una primera declaración ante él que debe celebrarse en primera instancia, se puede llevar ante el juez de paz, y así, entonces son actos donde el juez va a conocer a prevención, ¿verdad? La jurisdicción privativa es la atribuida a un juez donde va a conocer ciertos asuntos determinados
con relación a un género, con prohibición de conocer a los demás. Por ejemplo, estos asuntos que mencionábamos nosotros, la jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, ¿verdad? Es una jurisdicción privativa. Y hay una jurisdicción privativa en Guatemala, por ejemplo, en lo que es... existen tribunales especializados en cuestiones de, específicamente de divorcios, ¿verdad? Entonces, usan una jurisdicción privativa, hay juzgados también que solo ven juicios orales de alimentos, ¿verdad? Entonces, solo miran ciertos asuntos determinados de cierto género, pero la que podría yo decir que es la más ejemplificada es la jurisdicción de trabajo, ¿verdad? De trabajo y previsión social. La jurisdicción propia, originaria o retenida, ¿verdad? Bueno, ahí les va el link para que ustedes puedan anotarse, porque es la lista de asistencia. Ahí está en el chat, por favor. Ahí está el link en el chat para que ustedes puedan anotarse en la lista de asistencia. Gracias. ¿Ya les llegó el link? Dale. Ok. Sí, Perfecto, vamos a seguir compartiendo pantalla, mis amigos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Dale. Bueno, hablemos un poquito de la competencia. Bueno, la competencia fundamentalmente es el límite a la jurisdicción. O sea, la jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Y la competencia es una porción de esa jurisdicción. ¿Sí? Aquí lo dice Couture, que la jurisdicción es un fragmento, de la jurisdicción. La jurisdicción puede concebirse como un género, la competencia como la especie. Es la aptitud que tiene el juez para ejercer jurisdicción en un caso determinado, en un ámbito determinado, ¿verdad? Entonces, la competencia es el límite de la jurisdicción. Como nosotros, la jurisdicción es la potestad que un juez tiene de administrar justicia, y la competencia es esa jurisdicción limitada, por ejemplo, cuando hablamos de la cuantía, ¿verdad? Que los jueces conocen ciertos valores determinados, como lo vamos a ver más adelante. Ustedes habían visto lo de la cuantía en la teoría general del proceso, ¿no? No, Lick, lo vimos, pero muy poco fue en Introducción al Derecho. Bueno, lo vamos a platicar de más adelante, tal vez en la otra clase, pero la competencia es la forma de dividir la jurisdicción. Por ejemplo, una forma de dividir la jurisdicción civil, por ejemplo, es que los jueces de paz conocen por debajo de 30.000 quetzales, por ejemplo, en Jalapa, y arriba de 30.000 en los jueces de primera instancia, ¿verdad? También tenemos jurisdicción de carácter territorial, ¿verdad? En donde los jueces de Guatemala van a conocer asuntos que ocurren en el departamento de Guatemala, los de Jalapa, aquí en Jalapa. Competencia de carácter territorial, por razón de la materia, ¿verdad? Podemos hablar que hay una competencia civil, mercantil, penal, laboral, contencioso administrativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la competencia es el límite de la jurisdicción. Recuerda, la jurisdicción es la aptitud, la facultad que uno tiene, la facultad que tiene un juez de administrar justicia. ¿Sí? Y la competencia es el límite de esa jurisdicción. Es la forma como nosotros vamos a dividir, vamos a fragmentar la jurisdicción.
Vamos a hablar pues, les decía de la jurisdicción del territorio, ¿verdad? O sea, aquí se divide la jurisdicción en porciones territoriales. Generalmente coinciden con la división política administrativa del Estado, ¿verdad? ¿Cuál es la división política administrativa del Estado? A ver, compañeros. Por favor, a ver, solo uno. Es en departamentos. Muy bien. Entonces, la jurisdicción territorial, perdón, la competencia en materia del territorio sería a través de departamentos. Y así, a su vez, a través de municipios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener jueces de primera instancia en materia Departamentos. ¿Cómo? Sí, así es, por departamentos. Vamos a tener jueces de primera instancia, nosotros tenemos por departamentos y municipios. Vamos a tener jueces de primera instancia en los departamentos y en los municipios jueces de paz, ¿verdad? Que conocen en el territorio determinado. Yo no podría someter al derecho a la jurisdicción de un juez, por ejemplo, de retabuleo, un caso cuya competencia es del juez de aquí. Lo más seguro es que se inhiba de conocer por cuestiones de competencia, ¿verdad? Y si no se inhibe, pues nos promueven una excepción de incompetencia o una declinatoria. Bueno, por razón de la materia, la jurisdicción se va a dividir en materias. Las materias son los distintos... ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, apaguen su micrófono. Bueno, les decía, la competencia por razón de la materia divide la jurisdicción en materias o ramos, que son esos distintos, los ramos son los distintos negocios de competencia del organismo judicial en donde tiene dividida su jurisdicción por materias. Por ejemplo, en cuestiones del derecho, en las cuestiones de averiguación, los procesos que investiguen un delito o falta, la circunstancia que pudo haber sido cometido, pues es la jurisdicción penal, ¿verdad? La jurisdicción que pretende establecer y dirimir los conflictos entre trabajador y patrón es la jurisdicción de trabajo y previsión social, ¿verdad? La de familia son los conflictos entre familia. La jurisdicción civil, pues, y mercantil, la que nosotros vemos. Y la jurisdicción contencioso administrativa, la que establece las disputas, derechos controvertidos entre el Estado y los particulares, donde regularmente el Estado es el actor. ¿Sí? Eso para determinar ciertas obligaciones que los particulares deben cumplir a favor del Estado. Por ejemplo, las cuestiones en materia fiscal y tributaria. Un compañero que está tratando de entrar, pero como que no he podido. Bueno, vamos a hablar de la competencia por razón del grado, ¿verdad? Esta divide la jurisdicción de conformidad a los grados, es decir, a las jerarquías del juez, y para la revisión de estas decisiones mediante el empleo de medios de impugnación, ¿verdad? Para eso tenemos nosotros a los jueces de primer y de paz, ¿verdad? Es a través de la cuantía que ellos van a conocer regularmente. Más adelante lo vamos a explicar. Tenemos los jueces de paz conocen lo que es la menor cuantía y la ínfima. Y los jueces de primera instancia conocen de mayor cuantía. En la segunda instancia, que son las salas de la Corte de Apelaciones, conocen de los recursos pues de apelación que se interponen contra los autos y sentencias que son susceptibles de interponer este recurso de apelación para fiscalizar las decisiones de los jueces y para que un órgano contralor superior las revise. La competencia por razón de la cuantía es de conformidad al importe, monto, valor o cantidad o moneda del curso legal de la petición en la acción. La competencia de ínfima, mayor y menor cuantía está regulada
Tiene su base en el artículo 104 de la LOC. Nosotros analizamos el 104. Señor Larry, Sí, por favor. facultades. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternos que las otorgadas en el propio caso a los jueces de primera instancia. Bueno, no sé si tenemos por ahí que analizáramos el acuerdo 5-127. Hasta atrás del código. Y 5-97 o 6-97. sí, sí. Así era como se regulaba la jurisdicción en un momento determinado, digo, la cuantía, ¿verdad? Hoy en día, pues decía que el municipio de Guatemala era hasta 30,000, en ciertas cabeceras departamentales como las de Quetzaltenango, Santa Lucía, 20,000, pero luego lo modificaron al 6-127 y modificó a las cosas de paz hasta 6,000 quetzales, pero la actual es la Disculpe, 2-2016 y la 37-2006. Lick, disculpe. Ujú. ¿El acuerdo es 5-97 o 6-97? Porque yo recuerdo Dos, que es dos, 6-97. ¿Cómo? los dos acuerdos. Ah, muy bien, gracias. Porque ese fue el que originó la... Lick, una pregunta. ¿Qué manda? De estos acuerdos, al final, ¿cuál es el que se va a utilizar? ¿El 2-2016 o el Vamos a 6-97? utilizar, es el último, que creo que es el 37-2006. Lo que pasa es que yo los mencioné porque aquí es donde se origina la cuantía, ¿verdad? Ahí se origina la cuantía. Entonces, estos acuerdos han modificado. Por ejemplo, el 37-2006. Gracias, Lick. Alguien tiene el 37-2006 ahí a la mano, disculpe, yo lo tenía aquí. Sí, Lick, ¿qué artículo? 37-2006.
Permítame, que yo lo tenía aquí, pero no me aparece. Es que tengo problemas de internet. Pero, ¿qué leo? Los considerandos, ¿qué artículo? Permítame. Bien, si quieren vamos a tocar este tema. Les prometo tocar mejor la próxima clase. No, porque estamos perdiendo tiempo muy valioso. La próxima clase les voy a explicar de entrada las cuantías. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok. Muy bien, Lick. Gracias. Sí, los tengo aquí en mi computadora. Los puedo bajar en estos momentos, pero vamos a seguir. Bueno, por razón del turno, esta jurisdicción se divide por unidades de tiempo. Es decir, los jueces conocen determinados días del mes, ejercen jurisdicción y imparten justicia durante ciertos días que están de turno, ¿verdad? Los juzgados de turno, por ejemplo, en materia penal de la ciudad capital, pues que conocen ciertos días, ¿verdad? Bueno, es importante que nosotros hablemos de la prórroga de la competencia. Cuando nosotros establecemos la prórroga de la competencia, consiste en hacer competente a un juez que no es competente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que el juez competente, nosotros vamos a aprender más adelante que el juez competente, cuando se estén de las acciones reales son las que se refieren o que discuten la propiedad o posesión de un bien. Esas acciones, por su naturaleza, deben conocerse por el lugar donde están situados los bienes. Si yo pretendo iniciar una acción real, por ejemplo, de unos bienes que están en Petén y la pretendo iniciar aquí, lo más seguro es que no va a ser fructífera. Pero si la otra parte contesta la demanda aquí, entonces está prorrogando la competencia. ¿Sí? Veamos los artículos 3 y 4 del Código Procesal Civil Mercantil. Prórroga de la competencia. La competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la jerarquía que tengan en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga. Muy bien, o sea, nosotros aquí estamos haciendo competente a un juez que no es el competente. ¿Sí? Por ejemplo, en cuestiones de cuantía, ¿verdad? El juez de paz tiene cuantía aquí en Jalapa hasta 30,000 quetzales. Si nosotros estamos interponiendo un proceso que es competencia del juez de primera instancia y la otra parte se allana, por ejemplo, la demanda o contesta la demanda sin interponer la excepción de incompetencia, lo que está haciendo es prorrogando la competencia, porque se está volviendo competente un juez que no es competente. O ese asunto que nosotros hablábamos de los bienes. Si nosotros analizamos el artículo 18, dice competencia por ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde se están situados dichos bienes. Vamos a utilizar eso como premisa general y no vamos a terminar de explicar el resto del artículo, porque lo vamos a explicar después. Si los bienes se hayan situados, por ejemplo, en Jutiapa, y yo voy a demandar al sujeto aquí en Jalapa. Entonces, el juez de primera instancia aquí no es competente. ¿Por qué? Porque los bienes están situados en Jutiapa. Pero si el demandado contesta la demanda y no interpone excepción de incompetencia, entonces prácticamente está prorrogando la competencia del juez y está siendo competente un juez que no lo es. Vamos a analizar los casos de prórroga de la competencia. Dice, se prorroga, leamos el artículo 4. El artículo 4 sería, numeral ordinal 4. Se prorroga la competencia del juez. Dice cuando deben conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de jueces competentes. O sea, no hay un juez en la jurisdicción territorial y debe conocer porque en otra jurisdicción no hay un juez competente. Entonces a él la corte le asigna ese conocimiento. Por ejemplo, podría establecerse que
en materia, por ejemplo, de civil, pues puede haber algún problema en Jutiapa y que el juez de aquí conozca las dos jurisdicciones. Eso podría ser un ejemplo. Dice por sometimiento expreso de las partes, que es el otro caso que nosotros analizábamos, que es el pacto de sumisión, que nosotros lo vamos a analizar a continuación, pero sería bueno hablarlo de una vez. Que las partes prácticamente se someten a él a través de algún acuerdo que puede orar en un contrato, ¿verdad? O a través de simple y sencillamente contestar la demanda, como en el caso que mirábamos anteriormente. Y esto está en el artículo 2, dice, las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razones del territorio y el conocimiento de la decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez de un tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado al que haya conocido en primera instancia. Y de ahí dice, por contestarse la demanda sin interponer en competencia, que es el caso que yo les ponía. Dice, por la reconvención, cuando esta proceda legalmente. O sea, reconvenir es, yo demando, que soy el actor, pero el demandado puede a su vez demandarme a mí, contrademandarme, me está reconviniendo. Cuando él me reconviene, pues yo por ejemplo, le voy a promover una demanda de divorcio y la causal es la causal de ausencia por más de un año, y la parte contraria viene y me recontrademanda ahí, me reconviene, quiere decir, me contrademanda y me dice, esa causal yo no la cometí, esa causal lo cometió el actor, porque él fue el que se fue, y aquí tengo un documento para demostrar que él se fue del hogar conyugal. Y además tengo una certificación de movimiento migratorio que establece que él está en Estados Unidos. Entonces ahí, sí. Esa es la reconvención, es recontrademandar. Reconvenir es contrademandar, ¿sí? Para que pueda existir una contrademanda, tiene que haber antes una demanda. ¿Qué es una contrademanda? Una reconvención, fundamentalmente el sujeto que actúa como demandado viene y nos demanda de vuelta a nosotros. ¿Por qué? Porque establece que lo que nosotros estamos invocando, la pretensión que él pretende, que nosotros pretendemos hacer valer, entonces él invoca en nuestra contra. Dice por acumulación. Acumulación es fundamentalmente que ante un mismo juez deben conocerse varias acciones. ¿Sí? Revisemos ahora, dice, por otorgarse fianza a la persona del obligado, también es otra prórroga de la competencia. Entonces, el pacto de sumisión fundamentalmente es someter expresa o tácitamente las partes, sometimiento tácito o expreso de las partes para que un juez distinto del competente conozca y decida un asunto determinado, que es el artículo 2 del Código Procesal Civil Mercantil, que lo podemos volver a leer, dice. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón del territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado, el que haya conocido en primera instancia. Entonces, el pacto de sumisión consiste es el sometimiento. Ese sometimiento puede estar en un contrato, donde nosotros digamos, bueno, en caso de haber alguna controversia destinada a este contrato, lo va a resolver el juez de primera instancia de Jalapa. Está en un contrato. O simple y sencillamente me demandan ahí, y vengo yo, contesto la demanda, prácticamente estoy programando la competencia y es un pacto de sumisión de carácter tácito. Tácito es aceptar expresamente mediante una disposición contractual, y expresamente, tácitamente es porque se contesta la demanda. Realizan actos sin los cuales el juez no podría interpretar que el demandado está aceptando que él conozca, está aceptando su competencia. Bueno. Bueno, la inhibitoria es una figura procesal que consiste
que un juez que es incompetente para conocer un asunto, ese juez de forma inmediata debe dictar una resolución en donde manifiesta que se debe abstener de conocer un asunto determinado por no ser el juez competente, entonces va a remitir las actuaciones al juez que corresponda. Esa es la inhibitoria. El juez, en este caso, detecta la incompetencia. El juez detecta la incompetencia, establece, bueno, yo no soy competente para conocer este asunto, entonces lo voy a remitir. En el caso que yo les mencionaba, puede ser que el juez de aquí de Jalapa diga, bueno, yo no soy el competente para conocer de este proceso, porque es una acción real, es una acción sobre bienes inmuebles, y el juez competente para conocer este tipo de controversias es el juez donde estén situados los bienes. Por lo tanto, los bienes están situados en el departamento de Jutiapa, y él es el juez competente, por lo tanto me voy a inhibir de conocer y voy a remitir el proceso inmediatamente para que lo conozca. Si nosotros analizamos el artículo 116 de la ley del organismo judicial, de la LOJ. Dice, toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Y siempre que la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará a que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. Es la excepción. La excepción a esta regla es la prórroga de la competencia. Entonces, la inhibitoria es cuando el juez de oficio deja de conocer y remite las actuaciones al juez competente. Aquí se dan los dos presupuestos, ¿verdad? Está regulando los dos presupuestos. El siguiente que vamos a analizar ahorita, que es la declinatoria. La declinatoria no la hace el juez, sino que la hacen los sujetos procesales. Es un acto que va a entablar un sujeto procesal con el objetivo de denunciarle al juez que es incompetente, ¿sí? Y que debe remitir las actuaciones a otro juez que es el competente, y él debe determinar específicamente, con base en las reglas de la competencia y con base en la normativa vigente, por qué razón ese juez es el competente, y esta se va a diligenciar la vía de los incidentes. Otra forma de denunciar la incompetencia es a través de una excepción previa de incompetencia. Bueno. Y el artículo 117, pues 117 es la ley del organismo judicial. Perdón. Es el 117, no 177. Dice trámite de la declinatoria. Dice el que fuera demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. Dice, la declinatoria debe interponerse por interesado entre los 10 días de ser notificado, indagado, citado o oído, y se tramitará como incidente. La resolución que dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso resolverá y remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. Entonces, cuando la inhibitoria es, el juez detecta que existen vicios en la competencia que no debe ser competente, entonces, y remite al juez competente. En este caso, de la declinatoria, nosotros le estamos denunciando al juez que por alguna razón establecida en ley, él es incompetente. Por lo tanto, debe remitir las actuaciones al juez que es el competente. Y en este caso en particular, otra de las formas de denunciar la incompetencia es a través de una excepción de incompetencia. El artículo 116, la primera excepción que regula es la excepción de incompetencia. Es decir, nosotros estamos intentando la acción
ante un juez que no debe conocer con base a las reglas de la competencia. ¿Sí? Es incompetente. Bueno, nos vamos a quedar por aquí porque, por favor, para el día jueves, léanse bien ustedes, por favor. Léanse bien, por favor, jóvenes. No sé si, por favor, los que ya vinieron tarde, en el chat está la lista de asistencia. Por favor, les sugiero que se noten en ella. Entonces, por favor, para el siguiente día, el día jueves, vamos a explicar las reglas de la competencia y vamos a explicar lo de la cuantía. Vamos a terminar esas 2 diapositivas que nos faltan y por favor léanse los artículos del artículo número 7 al artículo número 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. También los artículos 5 y 6 y también es importante, es trascendente que se consigan esos acuerdos que habíamos mencionado nosotros, ¿verdad? Yo se los voy a ver si los encuentro. Yo los tengo. Yo se los voy a trasladar. Tal vez los vamos a compartir por aquí o se los mando al chat para que ustedes los puedan analizar, los puedan ver y puedan imponerse de ellos. No sé si por el momento existe alguna duda. No, Lick, solamente gracias ahí porque sí es como que estábamos algo desactualizados con la LOG. Sí, entonces vamos a... Miren, el título de ese artículo dice declinatoria para los dos. Es un error del legislador, ¿verdad? Inhibitoria es cuando el juez de oficio detecta, conforme a la normativa vigente, que él no es competente para conocer de ese caso y por lo tanto lo remite al juez competente. La declinatoria es ese acto por medio del cual el demandado detecta que el juez no es competente, entonces promueve un memorial fundado indicando las causas de competencia por el juez y eso se va a ventilar en la vida de los incidentes. ¿Sí? Esa declinatoria va a suceder regularmente cuando nosotros comenzamos a plantear pruebas anticipadas o planteamos, regularmente se da cuando son pruebas anticipadas. Pero en la mayoría de casos, por ejemplo, si alguien nos va a entablar una demanda y el juez es incompetente, nosotros no vamos a promover una declinatoria. Yo siento que lo que tendríamos que interponer ahí es una excepción de incompetencia, ¿verdad? Esa declinatoria se da cuando son otros actos que se promueven ante el juez, pero que son distintos de la demanda. Porque cuando es la demanda, no digo que no se pueda, pero el acto idóneo es la excepción de incompetencia. Esa es la idónea. Bueno, joven, no sé si tenemos alguna duda. No, Lick. Les ruego, por No, Lick. favor, la verdad. ¿Cómo? No hay ninguna. Lick. Gracias. Ok.